Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jorge Ignacio Morales Ferrer y como proyecto de historia, materia dirigida por el profesor Luis Gutiérrez en el Instituto Andalucía de Torreón, Coahuila, presentaré mi proyecto, en el cual he deseado abarcar desde el periodo de la Reforma, pasando por el milagro mexicano, hasta llegar al neoliberalismo, el cual se podría decir que son nuestros días actuales, lo que estamos viviendo. Comencemos. Comenzaremos con el primer periodo que definió la historia de México, un periodo conocido como Reforma, el cual fue un periodo de cambio, de transición, pero también de desorden y de revuelo, porque para este periodo México acababa de consolidar su independencia del gobierno de Nueva España. Es así que al no tener leyes para esta nueva nación, al no tener un ideal fijo para el orden, para darle cauce a esta nueva senda, es que ocurrieron distintos, ¿cómo podemos decirlo? Distintos hechos curiosos y algunos no tan curiosos, sino que más bien serios, en los cuales se ayudaron a definir, en los cuales se basaron los ideales de lo que algún día sería la nación de México. Este periodo, como ya lo mencioné, fue un periodo bastante revoltoso, a tal grado de que hubo un periodo donde llegaron a ocupar la presidencia más de 30 presidentes en un periodo de tiempo relativamente corto para pues una presidencia de México. Comenzaremos hablando del inicio de este periodo con un personaje sumamente a resaltar, sumamente importante a destacar, el cual fue Benito Juárez. Benito Juárez García, también conocido como el Benemérito de las Américas, ocupó su cargo presidencial en distintas ocasiones a lo largo de 3 décadas, entre 1858 y 1872. Destaco que Benito Juárez no ocupó la presidencia en tres sexenios o en tres periodos consecutivos, sino que se religió alternando el poder con otros dos presidentes. Al año, con tan solo un año en el poder, iniciaría lo que se conoce como Guerra de Reforma, siendo esta provocada principalmente por el descontento que sus ideales liberales, como la separación del Estado y la Iglesia, o también como la libertad de prensa, hicieran eco, hicieran revuelo en la población conservadora de la sociedad. Es aquí que se convoca a un levantamiento en armas, se convoca a una guerra civil, la cual estaba dividida en únicamente dos bandos. El bando liberal, bajo el cargo de Benito Juárez, y el bando conservador, liderados por Félix Zuluaga. Esta guerra, activa entre 1858 y 1861, provocó una especie de modernización, por más irónico que parezca. Inició una modernización en México. Esto es porque después dejó como consecuencias la creación de leyes como las leyes de reforma, las cuales veremos más adelante. Retomando el tema de la guerra de reforma, esta sirvió también como inspiración para otras naciones sudamericanas, como Colombia, a levantarse en armas y luchar por una consolidación, una nueva independencia, una revolución entre, entre sus gobernantes con los cuales tenían descontento, pero no nos desviemos. A pesar de que los conservadores consiguieron apoyo por parte de la Iglesia Católica en México, destaco que era sumamente influyente, sumamente rica, sumamente poderosa, podríamos llamarla también en ese entonces, esto que el culto de la creencia religiosa era de las cosas más importantes y una de las principales obligaciones en el sector social de ese entonces, de esa época. Sin embargo, el bando liberal obtuvo la victoria definitiva, conquistando las plazas más importantes de los guerrilleros de Zuluaga. Tras esto, llegamos al periodo de las leyes de reforma.
que no es tan largo, pero abarca en parte desde 1855 hasta 1857. Si se fijan, es durante y al final del conflicto conocido como Guerra de Reforma. Al final de dicha guerra, estas leyes serían incorporadas definitivamente a la Constitución mexicana por Sebastián Lerdo de Tejada. Estas leyes fueron diseñadas por distintos personajes importantes, tales como el mismo Lerdo y el mismo Benito Juárez. En estas leyes, de manera resumida, se define el cómo se le restringe el poder tribunal, el poder eclesiástico y el poder militar a intervenir en asuntos gubernamentales. Es decir, el Estado le prohibía a estos tres sectores intervenir en sus asuntos y los dirigía únicamente, los enfocaba únicamente a ocuparse de sus propios asuntos, obviamente en sus propias ramas, y dejar al gobierno efectuar de manera libre. También tenemos la ley Lerdo, la cual establecía que cualquier predio que perteneciera a corporaciones eclesiásticas sería asignada a los respectivos inquilinos y arrendatarios. Esto básicamente, de manera explicada, es el cómo expropiaban terrenos y propiedades de la iglesia, puesto que les estaban arrebatando poder. Y en ese entonces era común que la iglesia se quedara en los mejores terrenos, que aquellos que servían a la iglesia se quedaran con las mejores tierras, que también tuvieras las mejores construcciones únicamente para el culto religioso. Obviamente esto podremos expresarlo como un acto de corrupción por parte de la iglesia, pues porque estaban quedando lo mejor. Definitivamente, a pesar de que el lema en ese entonces era que la iglesia debía ser humilde, que debería apoyar al pueblo, que debería estar unida, cosa que vemos que no fue así. Después teníamos la ley del matrimonio civil y la ley de la creación del registro civil. Estas dos leyes convocaban al pueblo mexicano principalmente a registrarse en un nuevo registro civil y censarse por parte del gobierno. O sea, el Estado ahora tenía censados a todos los habitantes de la República que se habían registrado. Y también a anular el matrimonio eclesiástico, definiendo el matrimonio civil por parte del Estado como el único oficial ante las leyes. Poco después de esto, llegaría otro incidente, conocido como el Segundo Imperio Mexicano. Este periodo es resaltado principalmente por cómo Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, llegó a gobernar parte de México, gobernar de facto, entre 1863 y 1867. De facto se refiere de manera sencilla a que ocupó parte del territorio nacional y designó a un subordinado suyo, pues como a manera de un virrey en el virreinato. Simplemente servía de monigote, pero asimismo tenía todas las autoridades de un gobernante. Durante este periodo se designó como gobernante al archiduque francés Fernando Maximiliano de Habsburgo, el cual, pues, inmediatamente después se mostraría a favor del bando liberal, a pesar de que él y Napoleón Bonaparte habían exiliado a Benito Juárez. Con sus nuevos ideales liberales, Maximiliano nombraría como parte de su gabinete a ciertos personajes importantes y confidentes de Benito Juárez para conformarlo, también con ideas liberales, claro. Poco después de su llegada, intentó crear una nueva constitución y un nuevo congreso. Sin embargo, por la oposición y el descontento, únicamente consiguió elaborar un estatuto provisional, el cual sería conocido como el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, en el abril de 1865, documento que simplemente sirvió para rectificar la esencia más importantes de los principios que se establecieron en la Reforma. Básicamente era lo mismo con otras palabras. A finales del año siguiente, en 1866,
surgieron conflictos entre Estados Unidos, Francia y México. Esto desestabilizaría la situación en la que se encontraba Maximiliano de Habsburgo y terminaría colapsando con el Segundo Imperio Mexicano, tras la derrota de las tropas de Maximiliano por parte de las tropas liberales, las cuales lo fusilaron el 19 de junio de 1867, en el territorio conocido como el Cerro de las Campanas. Finalmente, tras la victoria y recuperación del territorio nacional, ese mismo año, en el 22 de septiembre, se volvieron nuevamente a ejercer elecciones libres. No tan libres porque en ese entonces la mujer no tenía voto. En esas elecciones resultaría, para sorpresa de nadie, reelecto Benito Juárez, el cual fue electo principalmente con la sospecha de que el pueblo esperaba que él podría restaurar la nación a como estaba antes de la invasión. Al finalizar este sexenio, el hacerse una nueva convocatoria para elegir un nuevo cargo, alguien que ocupara nuevamente los próximos 6 años, como se debería suponer, existían dos candidatos, los cuales eran Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, siendo este último elegido y recordado por toda la población mexicana actualmente por ser prácticamente un dictador, el cual manipuló las leyes a su favor para ser reelecto y no permitir a nadie más postularse para el puesto presidencial por más de 30 años. Durante este periodo, conocido como el Porfiriato, destaca el cómo Porfirio Díaz, salvo su estricto control y las limitaciones que se le impuso a la población para elegir a un nuevo gobernante, también se lograrían grandes avances tecnológicos para ese entonces. Avances como la implementación de la permisión y política abierta de inversión a extranjeros, facilitándole el acceso a comerciantes, a inversores franceses, ingleses, de ese estilo, a comerciantes europeos, a inversores europeos que podrían y que también terminaron beneficiando la situación de México en ese entonces. También destaca el cómo aumentaron las exportaciones en ese periodo, pues el material, conocido como enequén o oro verde, fue sumamente cotizado por su utilidad en la industria y en la manufactura. También tenemos el cómo instaló cableado para el telégrafo y también cableado y rieles para el tranvía en la Ciudad de México, además de implementar un sistema eléctrico en zonas urbanas. Un poco desarrollado sistema eléctrico, pero avanzado para esa época. Si bien se mencionó que Porfirio Díaz ocupó la presidencia por 30 años y pudo haberlo hecho por más, fue con la redacción de un documento conocido como el Plan de San Luis en 1910 por Francisco I. Madero que se convocaba al levantamiento de armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz, bajo el lema del sufragio electivo o elección, mismo lema que usaba Madero para postularse a la presidencia, concluyendo la revolución que estaba a punto de armar. Como consecuencia, se realizaron distintos movimientos armados de personas que o estaban descontentas con lo mismo que manifestaba Madero, que era la reelección y gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, o bien de miembros de individuos que seguían los ideales de Madero directamente, tales como Pancho Villa o Emiliano Zapata. Son ejemplos de diferencias entre estos dos partidos, entre estos dos bandos que existían en ese entonces. Esto dio a cabo a la Revolución Mexicana, y este periodo terminaría oficialmente con la firma del Tratado de Ciudad Juárez, estableciendo la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia. Tras esto, Victoriano Huerta Márquez convertiríase en presidente el 19 de febrero de 1923, pero esto no sería directamente por elección. Me salté a propósito el cómo efectivamente Francisco I. Madero llegó a ser presidente. Y me salté a propósito simplemente para contar el cómo Victoriano Huerta usurpó la presidencia. Ahora explicaré cómo. Victoriano Huerta
Antes era un confidente durante la revolución, era confidente de Francisco y Madero y era un hombre muy cercano a él. Sin embargo, el poder le llamó la atención y esto culminó en el evento conocido como la Decena Trágica, en el cual Victoriano Huerta, con sus hombres, prometiéndoles que si él era el presidente estaría en mejores manos, encerraría en el propio Palacio Nacional, uh, terminaría encerrando a Francisco y Madero y a su vicepresidente. Después de 10 días, los asesinaría ahí mismo, ocupando definitivamente la presidencia para 1923. Pero esto no duraría mucho, puesto que el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, convocaría nuevamente al pueblo mexicano a derrocar a Huerta, llamándolo usurpador y traidor. Bajo esto mismo, recibió facultad del estado de Coahuila para crear una fuerza especial únicamente con el objetivo de restaurar la paz. Restaurar la paz era, como le decían, a prácticamente destituir y asesinar o exiliar a Huerta. Bueno, tras enterarse de esto, Huerta decidió huir del país y abandonar la presidencia el 15 de julio de 1914, escapando con un puñado de sus hombres a Europa. Tras esto, y no tener designado a nadie para la presidencia aún, Venustiano Carranza, quien inició este movimiento en contra del usurpador, ocuparía finalmente la presidencia el 1 de diciembre de 1916. Destaca de su gobierno el cómo citó al Congreso Constituyente en Querétaro, para renovar la ya anticuada Constitución del 1857, naciendo así la Constitución que todos conocemos ahora, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. A pesar de tener diversos intentos para reorganizar y pacificar el país, su gobierno se vio prematuramente recortado tras ser asesinado en Puebla, tan solo 4 años después de ocupar la presidencia. Después de él, vendría Álvaro Obregón, siendo presidente de 1920 a 1924, tras desempeñar varios cargos gubernamentales previamente, algo que le facilitó la ascensión y la llegada al cargo presidencial. Durante su mandato, se comenzó a realizar diversas reformas, entre ellas reformas laborales, agrarias y educativas. Estas reformas, es importante mencionar que contó con la colaboración de grupos intelectuales, obreros y campesinos. Prácticamente estaba citando a todos los sectores de la población en ese entonces, los sectores más importantes, más numerosos, más influyentes, a ayudarlo a redactar una reforma que los ayudara a ellos y a él para gobernar. Casi al término de su gobierno de 4 años, pudo finalmente restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ya que desde la usurpación de Huerta, este se había renegado a reconocer a México como una nación independiente, puesto a que también renegaban de reconocer a Huerta como un presidente. Finalmente, entramos con el periodo que podremos considerarlo, no sé cómo decirlo bien, porque fue un conflicto en el cual se defendieron ideales. Fue un conflicto en el cual se defendió la religión. Estoy hablando de la Guerra Cristera. La Cristiada, también conocida como Guerra Cristera, fue un evento que, con tan solo una duración de 3 años, dejó un saldo de fallecidos de 250,000, o sea, 250,000 de personas en fallecidos. Este conflicto inició con la aplicación de la ley Calles por parte de Plutarco Elías Calles,
el cual tenía como objetivo, al declarar esta ley, el dividir y vencer, el romper la moral de la población para hacerse más fácil su gobierno, no tanto como la intervención, ni el censo, ni pedir la opinión de sus subordinados, porque así es como él los veía al pueblo mexicano en ese entonces, sino más bien únicamente por hacerse más poderoso y dar miedo. La ley Calles, expropiada el 14 de junio de mil, expedida, perdón, el 14 de junio de 1926, fue proclamada con el objetivo de acortar el culto y el sacerdocio católico. Entre los años de 1936 y 1940 ocurrió un segundo conflicto armado, el cual fue una segunda cristiada, la cual comenzó a perder fuerzas cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto. Sin embargo, se menciona el cómo los artículos que originaron este conflicto no fueron modificados hasta 1992, más de 50 años después. Es aquí que estamos a punto de entrar en una nueva fase para México, una fase la cual se conoce como el milagro mexicano. Estamos ahora frente a un escenario que se ve prometedor para México, un escenario el cual resulta esperanzador, pues se ve como México ahora tiene las posibilidades de saldar sus deudas, se ve como México ahora tiene las posibilidades de convertirse en una nación rica y de primer mundo. Estoy hablando del milagro mexicano, un periodo en el cual, por los estragos de la guerra, México tiene que aprender a aprovechar sus recursos, su materia prima y su mano de obra para exportar a otros países que lo demandan. Empezando con el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 1 de diciembre del año 1964, cuyo sexenio terminó el 30 de noviembre de 1940, su gobierno destacó por la reforma agraria, pues esta creó ejidos para la producción del agro mexicano, al mismo tiempo que amplió carreteras en áreas urbanizadas. Más tarde, durante la Guerra Civil Española y el golpe de Estado de Francisco Franco, cuando apenas estaban creando instituciones como la Confederación de Trabajadores Mexicanos y recién había nacionalizado la industria petrolera y los ferrocarriles, apoyó a los migrantes, exiliados y refugiados españoles, otorgándoles asilo. Y no siendo suficiente con esto para él, apoyó también a la República Española económicamente tras la derrota de Francisco Franco, ayudándola a restablecerse. Además de que destaca el cómo apoyó a las familias inmigrantes de España, siendo que ahora esas familias son de las más importantes y más ricas en México hasta la actualidad. Continuando con el sexenio de Ávila Camacho, siendo originario de Puebla, toma el cargo presidencial durante 1940 con acusaciones de haber cometido fraude electoral, siendo que finaliza su sexenio en el año 1946. En su gobierno destaca el cómo inicia supuestamente de manera oficial el milagro mexicano, pues es durante 1940 y 1941 que estalla la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico internacional del cual México se encontraba afortunadamente semi-aislado y del cual pudo tomar ventaja para venderle a otras naciones, las cuales estaban sufriendo de los estragos y de la guerra en primera fila. Continuando con Miguel Alemán Valdés, siendo partidario de Lázaro Cárdenas durante su sexenio, llegó a convertirse en presidente de la República en 1946 y permaneció en ese poder hasta 1952, periodo en el cual logró erradicar de manera exitosa la viruela en México. Siendo el primer civil en ocupar el cargo desde el periodo post-revolucionario, luchó por conseguir darle voto y participación en la vida política a la mujer, además de que el mexicano gozara de una vivienda personal. Luchó también contra el analfabetismo y contra la explotación de recursos mexicanos de manera desmedida bajo el manto del PRM, el cual más tarde transformaría en el Partido Revolución Institucional, hoy PRI, donde durante su gobierno llegó a crear instituciones tales como el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Ciudad Universitaria,
el Auditorio Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, finalmente, la que más resulta relevante y la que más está presente en nuestros días, la Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría hacer una pausa para recalcar, para mencionar simplemente cómo el paisaje de México llegó a cambiar por influencia extranjera. Con esta influencia me refiero a que gracias al constante flujo de mercancías y de comerciantes e inversionistas que viajaban ellos mismos desde el extranjero a México para abastecerse, es que se dio un intercambio cultural casi recíproco entre México y países europeos como Francia e Inglaterra. Por otra parte, la industrialización y crecimiento urbano dieron a que la mayoría de la población rural migrara del campo a las urbes en busca de empleo y mejores oportunidades. Esto teniendo como consecuencia el abandono, debilitamiento y casi desaparición del campo. Mientras tanto, en las metrópolis nacionales se hacía bastante evidente la modernización en cuanto a infraestructura y servicios, pues aparte de la creación de hospitales, plazas, almacenes, tiendas, cines y recintos habitacionales, la expansión de carreteras y el aumento de salario y poder adquisitivo de la población, también se implementaban mejoras en los sectores educativos y de salud. Desde 1940 sería que comienza un periodo conocido como desarrollo estabilizador, el cual veremos más adelante, y estuvo definido como un desarrollo sin control, el cual no tenía objetivo y no generaba competencia, a pesar de la creación de múltiples empresas que prácticamente se dedicaban a labores similares. Continuando con Adolfo Ruiz Cortines, este llegó a la presidencia en 1952 con poca oposición, y su sexenio culminaría en 1958. Intentando elaborar en su sexenio un nuevo método de gobierno, un nuevo plan gubernamental, pues consideraba primitivo el anterior, intentó hacer lo posible para tomar en cuenta el pensamiento y los sentimientos de la nación para coordinarlos y fundirlos en este documento. Posteriormente vendría Adolfo López Mateos, el cual cumpliría su función de presidente de 1958 a 1964, ascendiendo a la presidencia gracias a su alta y notoria participación en el Senado. Su política estaba basada en resolver el descontento laboral a través de medidas para elevar la calidad de vida de los trabajadores, siendo que en 1960 compra la American and Foreign Corporation y la Mexican Light Corporation, nacionalizando así la industria eléctrica. Ahora es cuando nos centramos en un periodo un poco oscuro para el Estado de México y para este periodo en general, puesto que con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 1970 y su estricto y casi inflexible gobierno moral con la ideología pues un poco, podríamos decirlo, conservadora, intentaba divulgar un mensaje de intentaba divulgar un mensaje no muy acorde a la época, pues en esa época estaba intentando manifestar la libertad y el libertinaje como método de vida, siendo como corrientes del surgimiento de la corriente hippie y otras alternativas un poco pues relajadas, podemos llamarlo, un poco más a favor de la conciencia ambiental, de la conciencia animal. Sin embargo, siendo en, siendo en la Ciudad de México en 1968, 2 años antes de terminar su sexenio, se le responsabilizaría directamente por enviar al Batallón Olimpia a una manifestación en la ciudad universitaria. Este batallón acribilló a un grupo de manifestantes pertenecientes a la ciudad universitaria, entre ellos docentes, profesionistas, personal y estudiantes. Desde este periodo llegaría la presidencia de Luis Echeverría entre 1970 y 1976, quien decidió inclinarse hacia una política de apertura, mientras diversificaba el comercio y las fuentes de tecnología en la nación. Sin embargo, al finalizar su mandato, dejó la primera devaluación en más de 2 décadas, siendo esta de un 27%. Poco antes de culminar con ese periodo, aparecería López Portillo, asumiendo la presidencia entre 1976 y 1982. Él tendría la desgracia de recibir el país en una situación difícil, como consecuencia de la bola de nieve económica por parte de sus antecesores. Este se planteó, algo que más adelante sería un objeto de burlas a su presidencia,
Él se planteó dirigir los 2 primeros años de su gobierno a contrarrestar las pérdidas, los dos siguientes a estabilizar la nación y los 2 últimos a convertir a México en una nación rica, cosa que no pudo concluir, ya sea por el poco tiempo o por lo grande que era su plan, pues al poco tiempo de iniciar su sexenio, el Producto Interno Bruto cayó un 2.5% y la deuda externa ascendió a 20.948 millones de pesos para mediados de 1977. El desarrollo estabilizador marcaría una especie de muerte, marcaría el final de lo que sería el milagro mexicano antes de llegar al neoliberalismo. Este periodo abarcó desde la devaluación del peso del 54 hasta 1970 y destacó por mantener la inflación en un mínimo 2%, a la par de aumentar la producción industrial un 8%. Sin embargo, el motor de inversión en este periodo destacaba el ahorro interno y cómo se intentaba mantener un desarrollo en el campo para mantener balances comerciales y sostener aparte a la población, además de intentar financiar en partes iguales al sector privado y a la banca pública, cosa que no resultó. Y esto terminó en que, con los 15 años que abarcó este periodo, fue notoria la división laboral entre el gobierno, empresarios e inversionistas, obreros y el sector campesino. Ahora iremos de lleno con lo que personalmente es mi periodo favorito en este video, el cual es el neoliberalismo. Terminó oficialmente acuñado como una especie de renovación a los ideales liberales establecidos durante la Reforma, el cual desde su creación en tiempos relativamente modernos, usualmente se refiere a una forma de pensar la cual involucra a aquellos sectores enriquecidos de la población, siendo una teoría económica individualista y capitalista, teniendo como desventajas la posible formación de monopolios, pero como ventajas el libre comercio, la competencia y la idea básica de que cualquier objeto que tenga demanda en el mercado puede ser comercializado. Sus inicios ponen fin al milagro mexicano y a su famosa sustitución de importación para utilizar y enfocarse en una nueva dirección económica para dirigir al país. El primer presidente designado para iniciar con este periodo sería Miguel de la Madrid. Como sucesor de López Portillo, ocupó el cargo entre 1982 y 1988, con una victoria de un poco más de 13 millones de votos. Anunciaría su plan de austeridad para sacar al país de su crisis económica, la cual venía arrastrando desde hace varias décadas. Su plan consistía en acortar el gasto público mientras se incentivaba a la generación de empleos y la reforma al Senado para evitar la corrupción. Esto último como parte de prevención y sacar a toda persona que podría intervenir en esta nueva época, en este nuevo desarrollo, en su desarrollo, a simplemente estropear su plan. En el 95, al tener que pagar parte de la deuda externa, su plan sería al trasto, puesto que tuvo que emitir moneda nacional en grandes cantidades, lo que se tradujo más adelante en que la inflación alcanzaría un 3.2% y que el peso mexicano se devaluara en un 192%. Después de esto, Salinas de Gortari ocuparía el poder. Carlos Salinas de Gortari, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, en ese entonces bastante débil y con bastante poco peso, a punto de perder la mayoría de años, a punto de perder todo lo que había construido en tantos años, debido a su estado actual en esa época. Es que Gortari ocupa la presidencia desde 1988 hasta 1994, siendo recordado por la privatización de la banca mexicana, la cual, si bien le permitió la renegociación de la deuda externa, también tuvo que recurrir a la venta de teléfonos de México al Grupo Carso,
También es recordado por haber dejado una de las peores crisis económicas en la historia al finalizar su ocupación. Más tarde vendría el gobierno de Ernesto Zedillo, el cual desempeñó su cargo presidencial para el PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Él tuvo que adaptarse y hacer lo posible a mantener la economía nacional estable, pues la heredó de Gortari y sus precedentes históricos ciertamente infames. Apenas con una semana en el cargo, se le anunció por parte de Banjico que las reservas de dólares en México se estaban agotando. Él, en un intento de mantener la situación al margen, sugirió una devaluación del 15% del peso, del valor del peso, pero siendo rechazado casi al instante, la negación ante esta posible solución solo derivó en una pérdida de valor del peso de hasta un 60% aproximado para el fin de ese mismo año. Más tarde, siendo responsabilizado por la tortura y masacre de habitantes indígenas en Actial, Chiapas, provocaría furia de habitantes marginados en el sur del país, provocando como efecto colateral el surgimiento de un levantamiento rebelde, conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual tendría más intervención en años próximos. El efecto tequila, transcurrido entre 1994 y 1995, mientras Ernesto Zedillo ocupaba la presidencia, fue una crisis económica causada principalmente por tres factores. Uno, la crisis en la balanza de pagos y en las finanzas públicas. Dos, la crisis bancaria. Y tres, la inestabilidad económica que México estaba arrastrando consigo. En ese entonces, el déficit en el Producto Interno Bruto se vio amplificado por una pérdida de valor del peso frente al dólar, detonando en una fuerte pérdida de inversión extranjera. Este desastre, conocido como el error de diciembre, sigue presente con efectos colaterales hasta nuestros días. Y durante todo este tiempo, quienes han intentado cambiar el sistema económico fueron reprimidos con violencia por parte de las autoridades, como será más adelante. Iniciando un nuevo milenio, Vicente Fox ocupó la presidencia del año 2000 al 2006, destacando en su momento por interrumpir los 71 años de mandato consecutivo por parte del PRI, lo cual generó cierta polémica. Estando marcado para la posteridad por las acciones de su esposa, Marta Sahagún, no tuvo más remedio que expropiar tierras de la población rural en el noroeste del país para, pues podemos decirlo que fue un intento de darle gusto a la población y al sector adinerado, pues iba a construir un aeropuerto internacional. Sin embargo, esta expropiación de tierras provocó descontento en ciertas regiones rurales colindantes. Sin embargo, esto fue reprimido con violencia. Es lo que se conoce actualmente como los disturbios de Atenco, un hecho en el cual se violaron innumerables derechos humanos establecidos previamente en la Constitución, y por el cual no fue castigado, no tuvo las reparaciones legales que debería haber tenido, sobre todo tomando en cuenta que su esposa utilizaba dinero de una organización pública de bienestar que estaba a su nombre para desviar fondos y enriquecerse personalmente por medio de empresas fantasmas. Del 2006 hasta el 2012 gobernó Felipe Calderón, quien supo incrementar el Producto Externo Bruto del 3.15% al 4.2% al finalizar su gobierno, además de relativamente mantener una economía sana y con las reservas suficientes para gobiernos posteriores mientras confrontaba la burbuja inmobiliaria desde el 2008 y la pandemia de influenza H1N1, pues apenas iniciando su sexenio, mantenía una variación entre el peso y el dólar de tan solo 2 pesos mexicanos en el 2007, diferencia que en sexenios posteriores pasaría de 13 a 20 pesos. Como aspecto negativo a resaltar del gobierno de Calderón
fue el hecho de cómo intentó crear una nueva política por cuenta propia, influenciado por las reformas de Gortari, pero terminó lidiando con problemas estructurales en los sectores energéticos y de telecomunicaciones, además de su desastroso intento por combatir el narcotráfico. Pues esto simplemente intentó enfocarse en reprimir a los delincuentes, y esto terminó en una limitación a la movilidad social y la estructura social desde entonces, obligando a la gente a que, ya sea por miedo o por voluntad propia, que se quedara en casa. A pesar de esto, su sexenio fue recordado como uno de los más mínimamente violentos, por más sorprendente que parezca, por el IMCO. Para concluir, tenemos la presidencia de Enrique Peña Nieto. Con un sexenio marcado por la violencia y la corrupción, este presidente se convirtió en el hazmerreír de la política entre 2012 y 2018 por sus diversas acciones, desastrosas equivocaciones, desastroso desempeño en cuanto a la hora de ejercer, y con una política social construida en base a la participación social y distribución del ingreso que nunca pudo hacerse, puesto que el INEGI, al inicio de su sexenio, reportó que a mediados de 2013, el 53% de los trabajadores formales no ganaban los ingresos como para completar para la canasta básica. A nivel educativo, emitió reformas las cuales, si bien eran modernas e innovadoras para ese entonces, no contemplaban propuestas para mejorar o actualizar las condiciones de los docentes en sus labores, y cometía incongruencias en cuanto a infraestructura. Esto se recuerda a ver cómo normalmente Peña Nieto personalmente iba y entregaba computadoras, equipo avanzado, pero en vez de entregar las instituciones que requerían, iba a entregar las instituciones donde más que tecnología se requería principalmente una infraestructura principalmente mejor. Esto era porque a Peña Nieto se le ocurría ir a entregar computadoras a lugares tales como escuelas indígenas, también lugares más rurales y con una industrialización y con una cultura más tradicional, lo cual también llegó a ser un poco incongruente de su parte, y precisamente por esto también sería recordado como un hazmerreír. En cuanto a escándalos, tenemos el cómo su esposa presuntamente ocupó dinero de la presidencia para comprarse una propiedad habitacional, además de cómo se reveló que durante sus años como gobernador premios a la presidencia, existía un convenio entre Televisa y el PRI para hacerle promoción a su imagen desde su inicio en la política a los 18 años hasta convertirse en presidente. Terminando su sexenio, llegaría el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, quienes presuntamente fueron torturados e incinerados como manera de represión por parte de sicarios, los cuales supuestamente estaban coludidos con el gobierno. Esto sería todo. Eso ha sido todo por esta presentación. Espero que la información presentada les haya sido útil. También espero haber abarcado la mayor información posible y no olvidar ningún detalle que podría serles útil para más adelante. Me despido y espero volver a verlos en otra entrega. Un gusto.